Bienvenidas de nuevo a todos que están aquí conmigo en vivo y también las que mirando la grabación, la hermana Gloria, Angélica, las otras que van mirando la grabación. Bienvenidas también, hermanas. Hoy día estamos en lección 2 del curso Discípulo. Bienvenidas. El tema de la lección de hoy día es en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Cómo lo hacemos? Ya sabemos que somos discípulos por la gracia de Dios. Deseamos permanecer en su amor, en su gracia. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, hoy día vamos a conversar de cómo sigamos en Cristo como discípulos. Que el Espíritu Santo nos guíe en esta lección. Empezamos entonces pidiendo la presencia de Dios, del Espíritu Santo con nosotros, y empezamos en oración. Oramos, queridas amigas. Amado Padre Celestial, por nuestra cuenta no somos más que ramas muertas que esperan ser arrojadas a fuego. Pero como estamos en Cristo, tenemos el perdón de los pecados y tenemos la vida eterna. También tenemos el privilegio de llevar los frutos de la fe por los cuales otros sabrán que somos suyos. Te pedimos que a través del poder del Espíritu Santo en la palabra de Dios, hagas que sigamos creciendo a través de esta clase hoy para que podamos dar fruto en el mundo. En el nombre de Cristo nuestro Señor, oremos. Amén. Amén, hermanas. Hoy día tenemos tres objetivos. Primero, vamos a leer, analizar y aplicar Juan 15. Juan 15, versículos 1 a 16. Luego vamos a ver el bautismo y cómo el bautismo también nos conecta con Cristo, nos da bendiciones increíbles en Cristo. Y al final de la clase vamos a conversar de cómo vivimos una vida en Cristo, cómo vivimos como discípulos. Entonces vamos a empezar. Empezamos en la palabra de Dios. Por favor, que abren sus Biblias a Juan 15. Vamos a revisar lo que ya lo han estudiado en la tarea para hoy día y vamos a utilizar el método de las 4C. Entonces, vamos a empezar con un captar. Un captar que es una pregunta para llamar la atención del tema de hoy día. Y también es una pregunta que ustedes han visto en su tarea para hoy día. Entonces, dice, como menciona el video de la tarea, Pablo usa la frase en Cristo 79 veces en sus 13 cartas inspiradas. ¿Qué le dice esto como discípulo de Cristo? ¿Qué significa eso para nosotros? Que Pablo usa la frase en Cristo 79 veces. ¿Qué significa para nosotros como discípulos de Cristo? ¿Qué opinan ustedes? Veo la mano de Carla. También invito a ustedes a abrir su micrófono si desean compartir o también pueden compartir en el chat siempre. Doy la palabra a Carla. Adelante, amiga. Lo que significa para mí es que sin Jesús no somos nada, que no podemos hacer nada. En Cristo. En Cristo. Es decir, ser discípulo es estar en Cristo. No es posible ser discípulo sin estar en Cristo. ¿Cierto? Y Gracias. recordar que estamos en Él por gracia. Exactamente. Muy bien, querida. ¿Alguien más? ¿Qué significa para ustedes? Gracias, Carla. Sin miedo, amigas. ¿Qué significa en Cristo? ¿Por qué es importante? Bienvenida. Adelante. Eh, de acuerdo, si no estar en Cristo es que nosotros estemos en Él, porque o Él está dentro de nosotros, porque es la forma en que nosotros aceptamos de que Él está y que Él vino y regresará. Es estar en, o sea, reconocer que Él existió y vive en nosotros. Él es un Dios vivo. Un Dios vivo y un Dios vivo en nosotros, es decir, nuestros cuerpos son templos porque tenemos Cristo vivo en nosotros. Excelente, amiga. Bueno, queridas hermanas, vamos a analizar Juan 15.
Y lo que voy a hacer es que voy a leer algunos versículos nomás de Juan 15 y luego voy a hacer preguntas. Entonces, deseo por favor la participación de ustedes. De nuevo, no estoy buscando perfección, estoy buscando participación nomás. Deseamos tener, estamos en Zoom, pero deseamos actuar como estamos alrededor de la mesa juntas, conversando sobre la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer Juan 15. Lo tengo en la pantalla, pero también pueden verlo en sus Biblias si desean. Voy a leer versículo 1 hasta 3 nomás. Voy a parar allá y tengo 3 preguntas para ustedes. Entonces, empezamos. Juan 15, versículo 1 a 3. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Hay mucha información en 3 versículos. ¿Quién es la vid? ¿Quién es el labrador? ¿Quiénes son los pámpanos? Avísame, amigas, ¿quiénes son los personajes principales de esta historia? ¿Quién es la vid? ¿Quién es el labrador? ¿Quiénes son los pámpanos? Avísame para asegurar que estamos en la misma página. Fermina, adelante. Y yo soy la vid verdadera, es Jesús mismo identificándose. Y el Bien, labrador es sus padres y los pámpanos seríamos nosotros. exactamente. Gracias, querida. Claro, somos los pámpanos. Jesús la vid y Dios Padre es el labrador. Excelente. La siguiente pregunta. Según Juan 15, ¿cuál es la única forma en que un discípulo puede crecer y dar fruto? ¿Cuál es la única forma en que un discípulo puede crecer y dar fruto? Nele, adelante. Gracias por la mano. Ay, gracias, hermana. Es que me salí. No sé si respondieron a la pregunta de quién es la vid. Ay, Eh, sí, sí, perdón, ya hemos pasado a esta pregunta. Estamos en la siguiente, que es, ¿cuál es la única forma en que un discípulo puede crecer y dar fruto? la única forma que un discípulo puede crecer es estando en Jesús, estando en Cristo, en el amor de Cristo. Y Excelente. dar frutos es conocer de su palabra. Creo que en el versículo anterior, cuando hablamos de todo aquel que dé frutos, Dios, que es la vid, lo va a limpiar más el que no, pues lo quitará. O sea, aquel que no conoce su palabra, aquel que no lo ama, que no se entrega de corazón, pues sale, no es escogido. Y dar frutos es cuando nosotros crecemos en la palabra de Dios, seguimos sus mandamientos, seguimos digamos, lo que Él nos vino a enseñar, Jesús en vida, y crecemos en Él. Allí estamos dando los frutos de, de Dios, pues de Jesús. Gracias, querida Nelly, por sus comentarios. Vi la mano también de ¿quién era? La Yelitza. ¿Tienes algo para agregar, amiga, o no? Yelitza, ¿deseas compartir algo o no, amiga? Parece que no. Bueno, está bien. Sí, exactamente, querida Nelly. Y también estás contestando a mi siguiente pregunta. Primero, notamos que la única forma en que podemos crecer y dar fruto es estar conectado a la vid, ¿cierto? Un pámpano que no está conectado a la vid no puede hacer nada, está muerto, ¿cierto? Entonces, no hay Ujú. forma de crecer, no hay forma de tener energía, de tener aliento de la vid si no estamos conectando a la vid. Entonces, eso es el punto clave para nosotros. Tenemos que estar conectado a la vid para poder dar fruto. Y la siguiente pregunta que ya casi contestaste, Nelly, es ¿por qué Jesús dice que los discípulos ya están limpios? Miren versículo 3, dice, ustedes ya están limpios. ¿Cómo puede decir Jesús eso? ¿Por qué dice que ya estamos limpios? ¿Cómo? Los Veo discípulos, muchos, ay, perdón, veo muchos micrófonos abiertos. Voy a dar la palabra a Yalitza. Adelante, adelante, Yalitza.
¿Me puede repetir la pregunta, por favor, y disculpe? Claro. ¿Por qué Jesús dice que los discípulos ya están limpios? Está en versículo 3. Bueno, sí, está en el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la Exactamente. palabra de Dios, Es por lo que la está palabra de Dios. diciendo Nelly Porque también. la palabra es lo que nos renueva, nos llena de su presencia, la palabra es lo que nos enseña cada día. Y a conocer ese precioso Señor que a través de su Aleluya. palabra es lo único que hacemos. Exacto. No voy a cerrar el micrófono porque se me complica abrirlo. Ay, ya, perfecto, amiga, perfecto, Lo voy entiendo. a dejar así. Sí, está bien. Gracias por avisar. Entonces, amigas, podemos ver que la palabra nos limpia. Y recordamos el versículo de Romanos que dice, la fe viene por oír y oír por la palabra, ¿cierto? Entonces, Jesús está diciendo que nosotros, discípulos creyentes, ya estamos limpios. ¿Por Por la qué? palabra. Porque por la palabra. Entonces, podemos ver que la palabra nos une con Jesús, nos mantiene unidos a la vida. Ahora vamos adelante porque hay más información para descubrir, para profundizar. Voy a leer versículo 4 hasta 8 y luego tengo más preguntas para ustedes, ¿ok? Versículo 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de ustedes, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A esto se les recoge y se les arroja al fuego, y allí arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, piden todo lo que quieren y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Bueno, amigas, la primera pregunta, ¿cómo somos nosotros aparte de Jesús? ¿Cómo somos nosotros aparte de Jesús? Según Juan 15. No seremos nadie y además de eso, como no tendremos a Jesús, no podríamos nosotros extender su palabra, dar a conocer su evangelio, su existencia. Entonces no existimos dentro de él. Como Ujú. dice el que permanece en mí, yo estaría en él. Como estamos nosotros ahora, creemos en él y si creemos en él, él está dentro de nosotros. Exactamente. Muchas gracias, querida. Sí, se nota en versículo 5. Al Cinco, final del versículo 5 dice, porque al final, separados de mí, ustedes nada nada puede ser. pueden hacer. Y además de eso, habla de una forma un poco fuerte de cómo somos sin Cristo, desechado como pámpano que se secará, que está recogido y arrojado al fuego. Es decir, wow, no solamente somos separados de Cristo, somos muertos sin Cristo. Sí. Exactamente. ¿Y cómo somos en Cristo? ¿Cómo somos conectados a la vid? Es increíble leer versículos 7 y 8. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, piden todo lo que quieren y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleve mucho fruto, así sean mis discípulos. Cuando estamos conectados a la vid, wow. Estamos conectados a la voluntad de Dios. Es decir, que la palabra nos limpia, las palabras nos transforman, nos hace nuevas criaturas, nos enseña quién es Dios y su voluntad. Entonces crecemos como discípulos, podemos pedir cosas a Dios como personas nuevas. No estoy pidiendo a Dios como Elis pecadora, pido en el Espíritu Santo a Dios y el Espíritu Santo está dándome la voluntad de Dios. También en esto es glorificado mi Padre, dice Jesús.
Y por el Espíritu Santo en nosotros podemos producir fruto, evidencia de la fe. Entonces, conectado a la vid, producimos fruto, tenemos más la voluntad de Dios. Gloria a Dios por eso. Vamos adelante, amigas. Estoy en versículos 9 a 13. Dice la palabra de Dios, versículo 9. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Y así como he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Entonces, Cristo nos ha permitido estar unidos con Él. ¿Cómo es posible? ¿Qué es la razón? ¿Cómo es posible que Dios nos permite estar unidos a Cristo? ¿Qué es su motivación? ¿Por qué? ¿Por qué somos discípulos conectados a la vida? ¿Qué opinan ustedes? Querida Carla, y luego Nelly. Somos conectados con Él porque por su amor, primero que nada, un Exactamente. amor inmerecido, y segundo, por su sacrificio precioso en la cruz del Calvario. Exactamente. Los versículos 9 a 13 hablan de su amor, ¿cierto? Y también versículo 13 habla de su sacrificio en la cruz. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que es al poner su vida por sus amigos, ¿cierto? Está hablando de la crucifixión. Entonces, ¿cómo es posible que estamos conectados a Cristo? Por por su amor. amor. Exactamente. Nele, ¿algo para agregar, amiga? Sí, hermana, en el video que antecedió o que preparaba esta clase, hay una parte muy importante que hablaba el pastor que nos hablaba allí, que decía que una de las razones, y yo siempre lo analicé así, de Jesús venir era hacerse visible Dios. Es decir, vino, nos habló, caminó entre nosotros, nos dio el mensaje, les dijo, estoy aquí, soy de carne y hueso, siéntanme, tóquenme, hice milagro. Y ahora ustedes no pueden decir que yo no existo, que no soy real. Eso es una parte importante. Entonces, ahí es donde nosotros podemos decir, nosotros, ¿por qué somos o por qué somos hijos de Dios? Porque creímos en Jesús, porque aceptamos a Jesús, porque nos cubrimos con su sacrificio, porque pecadores somos, ¿no? Pero es Jesús a través de su amor, ese amor hermoso que vino a compartirnos la palabra de Dios, el que nos cubrió y nos dijo, ustedes me siguen a mí y serán hijos de Dios. Porque solo decir que somos hijos de Dios, no, somos es gracias a Él, al sacrificio. Y posteriormente, que fue una parte reveladora del video, cuando nos deja el Espíritu Santo. Entonces ya no es físico, sino es espiritual. En la actualidad, nuestra coinonía con Dios es en lo espiritual. Esa cercanía hacia Jesús es en lo espiritual, en esa relación de que ya no somos discípulos, somos amigos. Y somos amigos cuando empezamos a tener la relación con Dios a través de su palabra, de la oración y de tenerlo en nuestros corazones cada día a través del Espíritu Santo. Excelente, querida Nelly. Sí, en Juan 1 habla de Jesús como el verbo hecho carne. En inglés es interesante porque en español dice el verbo hecho carne. En inglés la traducción es la palabra hecho carne. Es decir, la palabra de Dios, el verbo, la acción de la palabra, porque es viva, es poderosa. Jesús en cuerpo en esta tierra
es su palabra que pudieron tocar, ¿cierto? Como dijo la hermana Nelly. Entonces, acercarnos a Dios en la palabra es como tomar la mano de Jesús, porque Jesús es la palabra. Está conectado a la vida. Entonces, como los discípulos que caminaron al lado de Jesús en su ministerio en la tierra, cuando nosotros abrimos la Biblia, es como estamos caminando al lado de Él, aprendiendo de Él, pero de una forma espiritual. Exactamente. Gracias, amiga. Ahora estamos en la última parte, versículos 14 hasta 16. Dice la palabra. Ustedes son mis amigos si hacen lo que los mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que piden al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Gloria a Dios. Deseo destacar, amigas, versículo 16. Versículo 16 dice, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. ¿Por qué es tan consolador estas palabras de Dios? ¿Qué opinan ustedes? Que Dios eligió a nosotros, no nosotros a Él. ¿Por qué es consolador esta verdad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Yelitza? La pregunta es, ¿Por qué es porque no estaba consolador? escuchando, no la ¿Por estaba escuchando, profesora. qué, amiga? ¿Por qué es consolador? Versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Wow, porque solamente pensar que él tuvo esa iniciativa de amarnos primero, de estar allí para nosotros, nosotros ni siquiera nos imaginábamos, pues, de buscarlo. Si él no nos busca a nosotros, pues simplemente estuviéramos perdidos. Mm, Exactamente. Y eso creo es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, Así es, no depende de mí. no Gloria a depende de Dios nosotros. por eso, porque sé cómo fallo cada día, ¿cierto? Pero gloria a Dios, Él ha elegido a mí. Y doy gracias a Dios por eso. Bien, gracias, querida Yelitza. Bueno, amigas, vamos adelante entonces para analizar Sí, este capítulo y aplicarlo a nuestras vidas. Voy a hacer yo nomás, aparte de considerar. ¿Por qué? Porque tenemos mucho para conversar hoy día. Entonces voy a pasar los puntos de considerar rápidamente y ya lo hemos visto. Entonces no sería mucho, no voy a tomar mucho tiempo en este pasito. Vamos a lograr, vamos a llegar a parte de aplicar y ahí voy a invitar su participación. Entonces, las preguntas de considerar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Ya sabemos, Jesús, la sí, vid, el padre, el labrador el y labrador. también los discípulos. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los objetos de la historia? Bueno, lo más importante es la vid, los pámpanos, el fruto. También podemos mencionar el fuego y todo eso, pero la vid, los pámpanos, el fruto son los objetos más importantes de la historia. ¿Dónde ocurrió la historia? Bueno, es increíble porque cuando miramos el contexto, cuando vemos los otros capítulos, especialmente capítulos 13 y 14, notamos que Jesús estaba con sus discípulos después de la última cena. Es decir, que es es Jueves Santo, Jueves Santo. el día, la noche antes de su crucifixión. Entonces Jesús y sus discípulos van saliendo de la última cena cuando Él está compartiendo esta palabra. Qué increíble que la noche antes de su crucifixión está enseñando a sus discípulos cómo permanecer en Él. Qué amor. Entonces, ¿cuándo ocurrió, o perdón, dónde ocurrió la historia? Bueno, no sabemos exactamente dónde, quizás mientras estaban saliendo
de la última cena, quizás en camino al jardín donde fueron a orar. No sabemos exactamente, pero en este camino. ¿Cuándo ocurrió la historia? Bueno, en Jueves Santo, como hemos visto. Ahorita, ¿cuál es el problema? Bueno, el pámpano no puede producir fruto si no está conectando a la vid. A la No vida. somos nada si no Sin estamos la con vida. Cristo. Separada de Cristo, no podemos hacer nada. ¿Qué problema? ¿Y se resuelve el problema? Claro que sí. Cristo eligió a nosotros, nos limpia con su palabra, nos da todo al aliento para poder producir fruto. Entonces, sí encontramos la solución en Cristo. Ya, excelente, queridas hermanas. Ahorita vamos a llegar a al último paso de los 4C, que es consolidar, es aplicar la palabra a nosotros mismos. Entonces, ya hemos visto el punto principal, que Jesús es la vid y no somos nada aparte de Él. Nos llama Jesús a permanecer en Él para poder dar fruto. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, primero analizamos el pecado. Primero confesamos el pecado también. Entonces la pregunta es, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida personal? ¿Qué pecado veo en Juan 15 y confieso en mi vida personal? ¿Qué opinan ustedes? Pienso que cuando nosotros aceptamos y decimos que todo se dé según la voluntad de Él porque está en nosotros, sin embargo tomamos decisiones fuera de Él. Entonces estamos pecando porque no debiéramos de apartarnos de Él porque Él siempre está en nosotros, ya que por amor Él está en nosotros. Claro, entonces, mientras creemos en Cristo, creemos en Él, entonces si creemos en Él, estamos en la vida por la fe. Todavía cada día tenemos la tentación de pecar, ¿cierto? Entonces, estamos conectados a la vida como creyentes, pero también cada día pecamos. Gracias por compartirlo, bienvenida. Es la verdad, es la verdad. Por eso tenemos que mantenernos en la vida. ¿Quién más? Pues yo creo también que con un mundo lleno de distracciones, como no es solo ahora, ha sido siempre, pero que estamos ocupados, que el trabajo, que todos, si nos desconectamos de la palabra, nos estamos desconectando también de Jesús. Ay, Carla, sí. Es que la verdad es que cada uno de nosotros ya es un discípulo. Am, y déjeme explicar. Claro, en este curso somos todos discípulos de Cristo, todos somos creyentes. Pero en el mundo es fácil llegar a ser discípulos de otras cosas. Por ejemplo, ¿a qué estoy dedicando mi tiempo? ¿A mi trabajo? ¿A mi familia? ¿A mi celular? ¿A YouTube? ¿A Netflix? ¿A estar con mis amigos? Entonces, nosotros estamos conectando a cosas. Y si no es Cristo, es decir, que estamos recibiendo la energía y el aliento de otras cosas. No podemos producir fruto del Espíritu si no estamos conectando a Dios. Entonces, confieso que en mi vida es tan fácil permanecer en otras cosas y no tomar el tiempo, estar conectado a la palabra de Dios, estar con Dios. Entonces, confieso el pecado cuando me alejo de la vid y busco alimento de otros lugares. Excelente. ¿Alguien más? Bueno, amigas, también una cosita más que estoy pensando
Ay, perdón, Yelitza, veo su micrófono abierto, amiga. ¿Deseas compartir? Tengo rato levantando la manita. Ay, no te preocupes. Por eso intento dar tiempo también a ustedes, porque a veces entiendo, se complica un poco. Pero deseo Sí, bueno, escucharles, entonces adelante. sí. Bueno, muchas veces me he desenfocado, confieso mi pecado delante de Dios y delante de los hombres. Muchas veces me he desenfocado y he soltado, me he despegado de esa vida y los resultados no han sido nada agradables. Exacto. Y ahí se cumple la palabra, porque separado de Dios, pues nada podemos hacer. Es ese tiempo cuando quizás no tenemos esa coinonía, esa relación con Dios, Ujú. cuando en los afanes de la vida, en los afanes de trabajar, aún dentro de la misma obra nos afanamos, nos desconectamos y simplemente pues nos rendimos igual. Y de verdad que es bien, bien triste cuando pasamos por ese punto. Exactamente, muchas gracias por compartir. Una hermana de la sesión de la mañana habló de eso, habló de su relación con su esposo y los momentos en su vida cuando ha estado conectado a la vid y cómo se ve en su carácter, en cómo actúa con su esposo. Y también habló de cuando no estaba conectado a la vid y cómo se notó en su carácter y cómo interactuó con su familia y su esposo. Llevamos fruto, ¿cierto? De la vid. Si no estamos conectando a la vid de Cristo, no podemos llevar fruto bueno. Entonces, sí, excelente. Gracias por compartir, amiga. Vamos entonces a la gracia de Dios. Entonces, pregunta número 3 de consolidar. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí personalmente? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde está su gracia, su amor inmerecido en Juan 15? Para mí Pienso es en que, el, perdón, dale, sí. Adelante, Carla, y luego bienvenida. para mí es en el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Excelente, excelente. Un versículo de pura gracia, porque se refiere a la crucifixión, a la cruz. Muy bien. Bienvenida. Yo diría que en el 16, porque él dice que nosotros no lo escogimos a él, sino él a nosotros. Así es. Y nosotros por eso vamos a tener frutos. Y Exactamente. quien tiene fruto va a permanecer y el que no, adiós. Nos ayuda, nos da todo lo que necesitamos para permanecer en él. Gloria a Dios. Sí. Versículos 13 y 16 lo tengo yo también notado. Sí, Excelente, amigas. 13 y 16. Sí. También una hermana de la sesión de la mañana me mencionó versículo 3 y tiene mucha razón. Habla versículo 3 de cómo nos limpia por su palabra. Ahí está la gracia también, ¿cierto? Que Claro. la palabra nos limpia, nos da perdón de los pecados porque nos muestra quién es Cristo. Crece la fe en nosotros y por fe somos salvos. Entonces, sí, veo ahorita, después de escuchar la hermana, veo la gracia también en versículo 3. Muy bien. Entonces, amigas, ahorita, perdón, Perdona, Carla, hermana Lisa. También lo vemos en el versículo 9, donde dice, así como el Padre me ha amado a mí, así también yo los ay, amo, los he sí, amado a ustedes, permanezcan en mi amor. así es, exactamente. Y también como nos habla amigos, nos llama amigos, no siervos, amigos de Cristo. Bien, gracias, querida. Entonces, amigas, ¿qué pedimos? ¿Que Dios obre en nosotros? Bueno, pedimos que Dios nos ayude a permanecer en Cristo, ¿cierto? Amén. Sabemos que Así es. aparte de Cristo no podemos. Entonces, que nos ayude a permanecer en Cristo, que nos hace crecer en la fe y que nos hace dar fruto de amor en nuestras vidas. Pedimos que Dios nos limpie por su palabra, que reconocemos su palabra como el camino, la verdad y la vida, que buscamos su palabra. Entonces, nosotros ahorita entendemos que para estar en Cristo tenemos que estar en la palabra. Pero
aparte de la palabra, somos pámpanos sin conexión a la vid y somos muertos aparte de la vid. Necesitamos un milagro. ¿Cómo podemos mantenernos en la palabra sin ayuda de Dios Todopoderoso? Entonces pedimos simplemente del Espíritu Santo, darme el deseo, darme la energía, darme el dominio propio para abrir la Biblia cada día, para estar contigo cada día. Solito no puedo, pero contigo, con tu Espíritu Santo que me da el poder, que me da el deseo, claro es posible. Entonces, eso es la oración de un discípulo. Dios, mantenerme en tu palabra. Tu palabra es la vida. Límpiame con tu palabra. Excelente, amigas queridas. Vamos adelante entonces. Entonces, hemos visto la hermosa mensaje de la palabra de Dios en Juan 15 sobre cómo estamos conectados a la vid por la gracia de Jesucristo y que mantenemos la vid para nosotros es la palabra de Dios. Ahora vamos a enfocarnos en el bautismo. Porque el bautismo no es simplemente un símbolo. El bautismo es algo poderoso que nos da también la oportunidad de estar conectado a Cristo. El bautismo nos conecta y nos viste en Cristo. Entonces vamos a tomar un momento para conversar del bautismo. Espero que cada uno de ustedes han sido bautizados. Si alguien acá no ha sido bautizado, me encantaría conversar contigo después de la clase, porque deseo animarte a ser bautizado. Pero imagino que cada uno está bautizado, entonces voy a compartir la clase de esta forma, imaginando que cada uno de nosotros ya hemos sido bautizados. Entonces, recordamos que es el bautismo. Recordamos que Jesús estableció el bautismo, él mismo. Lo hizo en Mateo 28, versículo 19, cuando dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amigas, Dios nos ama de tantas maneras. Nos amó cuando murió en la cruz en nuestro lugar. Nos ama por su palabra. También nos ama por los sacramentos, por el bautismo en este caso. Desea mostrar su amor para nosotros de diversas maneras. Muchas veces, cuando personas piensan en el bautismo, piensen que el bautismo es algo que nosotros hacemos para Dios, que es un acto de nosotros. Y están equivocados, porque cuando leemos la palabra de Dios podemos ver que el bautismo es un acto de amor de Dios hacia nosotros. Entonces, por eso en la imagen, en la pantalla, tengo una gotita de agua y tengo una flecha que viene del cielo a nosotros. Eso es el bautismo. El poder no está en nosotros, el poder no está en nuestras acciones, el poder no está en nuestras palabras, ni en el pastor, ni en la ubicación, ni en la cantidad de agua. El poder está en el nombre de Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo Amén. lo que recibimos en el bautismo es gracia. No lo merecemos, no podemos ganarlo, viene de Dios. Y vamos a ver ahora algunos versículos, hay 4 versículos que nos muestra cómo nuestro bautismo nos hace permanecer en Cristo, nos conecta con Cristo. Es decir, que el bautismo no es simplemente algo lindo de mi pasado, no, me afecta cada día. Pienso en mi bautismo cada día porque me da consuelo, porque es evidencia de mi conexión con Cristo. Entonces, vamos a leer 4 pasajes y vamos a hacer la misma pregunta. ¿Qué está diciendo sobre el bautismo este texto de Dios? Vamos a empezar en Romanos 6, versículos 1 a 4. Lo tengo en la pantalla, pero también si desean buscarlo en tus propias Biblias está bien, no hay problema. Vamos a leerlo y luego tengo algunas preguntas. Entonces, Romanos 6, versículos 1 a 4. Deseo una voluntaria, por favor. ¿Quién puede leer el texto para nosotros? Con confianza, Yo, amigas. Y Elitza, yo, gracias. ok. Dice la palabra de nuestro Señor. Entonces, ¿qué diremos? Seguiremos, lo que pasa es que acá su foto, ajá,
aquí. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Amén. La palabra de Dios. Gracias, amiga. Entonces, según Romanos 6, ¿qué hace el bautismo por nosotros? ¿Qué recibimos en el bautismo? Nele, adelante. Gracias, hermana. Sí, bueno, lo que hace el bautismo es matar al viejo hombre, es Ujú. morir. ¿Y qué es lo que muere? No es como decía Nicodemo, ¿cómo hago para morir y volver a nacer del útero de mi madre? No, es morir en el pecado. Esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza incrédula es la que muere en el bautismo. Y renacemos en Cristo, renacemos en Él a través de su gracia. Sí, estoy de acuerdo, amiga. Sí, muy de acuerdo bueno, muere el pecado en nosotros, ¿cierto? Pero también acá podemos ver que no es solamente nuestro pecado, no está hablando solamente de nuestro pecado, también está hablando de la muerte de Cristo. Entonces, ¿cómo es la conexión? Porque dice acá, fuimos bautizados en su muerte. Por Cuan- su sangre, ¿no? Bueno, es interesante porque dice, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. ¿Qué está diciendo? Que Él llevó todos nuestros pecados Es, y que algo iba a decir y se me fue. ¿Cómo? Algo iba a decir y se me fue. Ahorita pienso a ver si me regresa. No te preocupes, todo pasa a mí siempre. Qué bien. Ay, sí, ¿qué está diciendo acá Pablo? Es decir, sabemos nosotros que el bautismo nos limpia, ¿cierto? Sabemos que nos hace de nuevo, nuevas creaciones, nuevas personas en Cristo. Pero también podemos ver en Romanos que hace otras cosas. Formamos una conexión con nosotros y la muerte de Cristo. Y dice que fuimos sepultados con Él en su muerte. Y dice que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Estamos conectados a su resurrección también. También, sí, Entonces es increíble, amigas, que por el bautismo estamos conectados a la obra de Jesús en la cruz. Es decir, que tenemos conexión con Cristo por el bautismo. Y tiene mucho sentido, porque sabemos que su muerte en la cruz por la fe está en nuestro lugar, ¿cierto? Murió, pagó el precio de nuestros pecados en nuestro lugar. Resucitó y su resurrección significa nuestra resurrección. Entonces, el bautismo es también una conexión con Cristo. Es decir, que recibimos la gracia de Dios en el bautismo, estamos conectados a su obra redentora. Y tiene mucho sentido porque la hermana Nelly estaba hablando de cómo nos hace de nuevo el bautismo y así es la obra redentora de Cristo, ¿cierto? Somos nuevos en Cristo porque Él vivió la vida perfecta para nosotros y también murió en nuestro lugar. Entonces, aquí podemos ver, amigas, que el bautismo nos une a Cristo, nos conecta con su muerte y también nos conecta con su resurrección. Wow, qué interesante. Ya recordé lo que iba a decir, que por su muerte, por su sacrificio y por su resurrección es que somos adoptados Ujú. por Dios. Eso es lo que iba a decir. Exactamente, y eso va perfectamente, Carla, con la siguiente versículo que vamos a leer. Estamos en Gálatas 3,
versículo 26 a 27. Gálatas 3, 26 a 27. Voy a pedir de nuevo una voluntaria, por favor, para escuchar las voces de ustedes y no siempre mi voz. ¿Quién puede leerlo, por favor? Pues todos ustedes, ¿me escuchan, profe? Adelante, Elitza. Muchas gracias. Me gusta mucho leer y disculpen. Bien. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, perdón, están revestidos de Cristo. Amén. Gloria a Dios, la palabra de Dios. Entonces, como Carla comentaba, estamos adoptados a la familia de Dios. Somos hijos de Dios, ¿cierto? Por la fe en Cristo. Ahorita vamos a enfocarnos en la siguiente parte que dice, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos en Cristo. ¿Qué significa ser revestido de Cristo? Que ya Dios no nos mira a nosotros, sino que ve a Jesús en nosotros. Porque si nos viera a nosotros, nos desecharía y nos echaría al fuego eterno. Pero no nos ve a nosotros, sino que ve a Jesús, que fue el que hizo su sacrificio por nosotros y cargó todos nuestros pecados en la cruz. Exactamente. Revestido de Cristo. Cuando Dios mira a mí, a ustedes, ve la perfección de Cristo. No vea mis pecados, no vea mis prendas sucias de pecado, las manchas de pecado en mi vida. No, ve la perfección, la vida perfecta de Jesús y su muerte perfecta también. También, amigas, cuando consideramos la palabra revestido, también examinamos Apocalipsis 7, porque Apocalipsis 7 nos ayuda a entender qué significa ser revestido de Cristo. En Apocalipsis 7, versículos 9 a 17, encontramos la visión de Juan, el apóstol Juan, y está mirando tiene una visión del cielo, está mirando al cielo el apóstol y ve toda la multitud de personas que estaban de pie ante el trono en la presencia del Cordero. Y dice la palabra que y vestían ropas blancas. Y un poquito más adelante en el texto, en versículo 17, creo, habla de qué significa la ropa blanca. Dice, estos han salido de la gran tribulación, los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Entonces, somos revestidos en Cristo, es decir, que la ropa sucia de nosotros, los pecados de nosotros han sido lavados en la sangre de Cristo. Somos limpias, perfectas, santas por Cristo. Entonces, regresamos al versículo que está aquí. ¿Qué hace el bautismo para nosotros? Bueno, nos reviste de Cristo, nos da su santidad. Qué increíble, ¿no? De nuevo, el bautismo es algo que Dios hace para nosotros. Está conectándonos con Cristo. Excelente, gracias. Vamos entonces, tenemos dos pasajes más que queremos ver. Ahorita vamos a Colosenses. Colosenses 2, versículos 12 a 14. Invito, por favor, Yelitza, gracias por siempre estar preparada para leer, pero me encantaría invitar a otra hermana a leer para nosotros, por favor. ¿Quién puede ser Siempre la... la orden. Vamos, amiga, sin miedo. Nele, gracias, querida. Adelante. Ok. Dice, cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos
que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Amén. Wow, La palabra poderoso. de Dios. A mí me encanta la imagen de nuestros pecados clavado en la cruz con Cristo. Qué imagen, ¿no? Qué increíble. Bueno, básicamente este versículo está mostrándonos lo que ya hemos visto. Simplemente está usando otras palabras. Pero podemos ver que por el bautismo estamos conectados, dice acá, fueron también sepultados con Él y al mismo tiempo resucitaron con Él. Estamos conectados al sacrificio de Dios en la cruz, ¿cierto? Y con su resurrección. También habla de cómo el bautismo nos da perdón de nuestros pecados. Habla de cómo Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos tus pecados. Son clavados a la cruz. Entonces, de nuevo podemos ver, wow, el bautismo es algo que Dios hace por nosotros. Podemos agregarlo a la lista. El bautismo nos une al sacrificio de Cristo y el bautismo nos da perdón, perdón de pecado. Ahorita vamos a estudiar un pasaje más. Es un pasaje que está en 1 Corintios. 1 Corintios 6, versículos 9 a 11. En esta parte, el apóstol Pablo está hablando con los creyentes que viven, los corintios, la iglesia de los corintios, pero también es una carta inspirada, está hablando con nosotros, ¿cierto? Entonces leemos 1 Corintios 6, versículos 9 a 11. Pido una voluntaria, por favor. Hermana Gladys, gracias, querida. Adelante. Bien. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoque, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados y han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amén. La palabra de Dios. Gloria a Dios. Excelente. Entonces, amigas, ¿cómo era el estilo de vida de los corintios en este caso cuando estaban separados de Cristo? Antes de estar conectado a Cristo, ¿cómo era su estilo de vida? Aquí tenemos una lista larga, ¿cierto? De pecados. Y podemos, mirando esta lista, confesar nuestros pecados también, ¿cierto? Compartimos los pecados de los corintios. Habla de, bueno, ya leyó la lista larga que está en los primeros versículos de esta parte. Aparte de Cristo, somos nada, ¿cierto? Y luego podemos ver que, a ver, ¿en qué versículo está? Creo que está en 10. Dice, y eso eran ustedes, era algunos de ustedes, pero ya han sido lavados. Lavado El término lavado se y usa para santificado. referirse al bautismo en el Nuevo Testamento. Dice que ya han sido bautizados, ya han sido lavados. ¿Y qué significa eso? Han sido santificados, han sido justificados en el nombre de el Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, aquí tenemos una lista de pecado y dice, eso eran ustedes antes de ser lavados. Entonces aquí podemos ver que el bautismo nos mueve a separarnos del pecado. Nos mueve a vivir vidas nuevas, a no hacer los pecados que hicimos antes. ¿Y cómo lo hace? ¿Por qué el bautismo nos mueve a separarnos del pecado? ¿Cómo es posible? Está en versículo 11, amigas.
cómo el bautismo nos hace poder separarnos del pecado poco a poco. ¿Lo pueden encontrar? Versículo 11. Termina. Gracias, amiga. Adelante. Y dice, y han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Exactamente. Por el Espíritu. Espíritu. Excelente, amiga. Muchas gracias. Es el Espíritu que nos hace posible separarnos del pecado, ¿cierto? Es decir, nos produce fruto y fruto bueno, nos hace separar del fruto malo. Entonces, acá también podemos ver que el bautismo nos transforma. Nos da nuevas vidas, no solamente somos revestidos en Cristo, también podemos vivir acá en este mundo de forma transformada. El Espíritu Santo está obrando nuevos corazones en nosotros. Entonces, lo agregamos a la lista. El bautismo nos transforma. Entonces, amigas, considerando todo lo que está en esta lista, reconocemos que nosotros como discípulos deseamos permanecer en Cristo, ¿cierto? Y hemos visto cómo permanecemos en Cristo por la palabra. También podemos ver por la palabra de Dios que el bautismo nos da tanto consuelo porque es una forma en cómo Cristo nos ha dado su gracia, nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha dado todas las cosas que están en esta lista. Estamos conectados a Cristo, a su muerte y resurrección, revestidos en Cristo. Nos une al sacrificio de Cristo, nos da perdón, nos transforma. Entonces, cada día tenemos la oportunidad como discípulas a recordar nuestro bautismo. Yo lo hago personalmente cuando lavo mi cara, porque lavo la cara en la mañana y en la noche, ¿cierto? Entonces, por el agua puedo recordar mi bautismo y como, wow, es la verdad que estoy conectada a Cristo. Estoy conectada a Él, su sacrificio en la cruz. El Espíritu Santo sí vive en mí, ya me está transformando. Cada día es un día de su misericordia. Entonces permanecemos en Cristo, recordando nuestro bautismo y también en la palabra de Dios. Amigas, preguntas, comentarios, dudas sobre el bautismo y la conexión que tenemos en Cristo para el bautismo. Adelante. ¿Cuáles son las preguntas o dudas que tienen? Wow, qué interesante, amigas. En la mañana había un montón de preguntas y con ustedes no tantas. Qué interesante. Si tienen preguntas, este es el espacio a hacerlo. Por eso estudiamos la palabra de Dios, ¿cierto? Pero también podemos conversar por WhatsApp o también podemos conversar por acá después de la clase si deseen. Una hermana de la clase en la mañana me preguntó sobre alguien que estaba en su iglesia antes, ha sido bautizado y salió de la iglesia. Y ella lo encontró en la calle hace tiempo y estaba hablando con él. Y él estaba preguntándola como, ay, deseo regresar a la iglesia, deseo cambiar mi vida, estar con Cristo. ¿Tengo que ser bautizado de nuevo? Y él me preguntó, ¿tiene que ser bautizado de nuevo? Y conversamos sobre el bautismo, que él ya lo ha tenido. Y es decir, ya él ha recibido, la lista que está en la pantalla, lo ha recibido él. Es decir, bautizarse de nuevo sería decir que no funcionó la primera vez. Y eso no es la verdad. Sí funcionó la primera vez el bautismo. Entonces, no tiene que hacer algo para recibir las bendiciones de Dios de nuevo, porque ya ha sido bautizado. Entonces, nosotros también, hermanas, cuando por causa de pecado apartamos de la vida o cuando tenemos momentos en la vida que son
Bueno, cuando hay muchas tentaciones y no vivimos como debemos vivir como discípulos de Cristo, no perdemos la esperanza, regresamos a la cruz, confesamos los pecados y confiamos en el perdón que tenemos. Y tenemos consuelo en la palabra y en nuestro bautismo. Todavía el bautismo es válido en nuestras vidas. Qué bendición de Dios. Eso es gracia inmerecida, ¿cierto? Nele, adelante por la mano. Gracias, hermana. Bueno, hay una interrogante que yo tengo con respecto al bautizo en los niños. Ya. Y es porque hay iglesias, creo que la mayoría de las iglesias cristianas como tal, no bautizan a los niños. Bautizan es ya cuando estamos adultos, ¿no? Eh, Creo que la iglesia, en esta casa, la iglesia luterana sí bautiza a los niños y obviamente la católica. Y aquí en la Academia Cristo ya yo vi la importancia del bautizo en niños, ¿no? Pero ¿cómo hacemos nosotros, por ejemplo? La pregunta la hago porque tengo una vecinita que está a punto de dar a luz. Su esposo es creyente o asiste es creyente de Cristo y asiste a iglesia adventista, más sin embargo el bautismo de ellos es ya grande. Pero ella dice que ya no sabe si bautizarlo. Yo digo, bueno, para mí es importante porque yo lo aprendí en Academia Cristo, el bautizo de los niños. Entonces, ¿cómo yo la podría orientar a qué se puede hacer en este caso para que ella bautice a su niño, pues, que está a punto de nacer? Ay, qué pregunta tan preciosa y importante, ¿no? Bueno, tiene mucha razón. En muchas iglesias dicen que no debemos bautizar a los niños porque necesitan presentarse o necesitan estar de cierta edad o necesitan decidir ellos a ser bautizados. Pero siempre cuando converso con personas sobre el bautismo, utilizo lo que ya hemos visto en este curso, ¿cierto? Que Cristo eligió a nosotros no a Él. Aparte de Dios, no somos nada. Somos muertos en los pecados, cada uno de nosotros, sus bebés preciosos también. Entonces, cuando recuerdo que el bautismo no es nada, no, el poder no está en mí, el poder no está en el pastor, el poder no está en mi decisión ser bautizado, es simplemente la gracia de Dios. Cuando veo la lista que está en la pantalla, ¿cierto? Cuando reconozco por la palabra que, wow, el poder que está en el bautismo, ¿cómo voy a negar estas bendiciones a un bebé, a un niño? ¿Cómo? Si digo que tiene que presentarse, porque él tiene que decidir, estoy diciendo que el bautismo, el poder está en el niño. Entonces, puede ser chocante si no ha estudiado el tema de bautismo antes, pero lo más y más que leemos los versículos que hemos visto y podemos ver que Jesús en Mateo dijo, ir y bautizar, ir a todas las naciones, hagan discípulos de todas las naciones, bautizando las naciones. No hay restricción de edad, no dice que cuando llega a 30, cuando llega a 3 o cuando llega a 13. No, es decir, podemos ver la palabra misma que significa bautismo. Entonces, es una forma larga de decir que deja que la palabra habla. Entonces, cuando estás conversando con otros, muéstrales los versículos que hemos estudiado, ¿cierto? Convence de los versículos, deja que la palabra de Dios habla a ellos y que, mira lo que está en el bautismo, la conexión con Cristo que está. Y de ahí esperamos que el Espíritu Santo obra en sus corazones y que sí deseen bautizar a los niños. No sé Gracias, si está hermana. bien mi respuesta, querida Nelly. Gracias. También, amigas, en esta clase estamos esperando solo cómo el bautismo nos conecta con Cristo, pero hay mucho más que podemos estudiar del bautismo, hay un montón. Y hay un curso en la Academia Cristo que se llama Oración y los Sacramentos.
Y en este curso hay varias lecciones donde van a escudriñar la palabra de Dios y entender mejor todo lo que significa el bautismo. Pero en esta clase estamos enfocando nomás en la conexión que nos da con Cristo. Excelente pregunta. Otras preguntas, dudas, comentarios. Aquí estamos para poder conversar de una forma genuina de la palabra de Dios. Termina, adelante. Sí, tengo una pregunta porque ya en otras ocasiones yo había escuchado porque el bautismo se divide como en tres partes. Hay el bautismo en agua, el bautismo en Cristo y el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces aquí estamos hablando estamos bautizados con Cristo, nos estamos refiriendo a los tres o a uno solo. Bueno, estamos hablando de uno solo y perdón que no recuerdo exactamente la referencia, pero en Efesios, voy a buscarlo y compartirlo con ustedes más adelante. En Efesios hay un versículo que habla del bautismo y dice que hay un solo bautismo. Entonces, cuando conversamos del bautismo, algunas personas desean separar al bautismo, pero la palabra misma dice que no, hay uno solo. Y hay el bautismo de agua nos da el Espíritu Santo, como hemos visto en esos versículos. Entonces, no hay separación de bautismo de agua y bautismo del Espíritu Santo, son iguales. Es decir, que en el bautismo con agua recibimos el Espíritu Santo. Ahorita cuando consideramos el día de Pentecostés, eso fue un día especial cuando recibieron el Espíritu Santo con lenguas de fuego, ¿cierto? Nosotros no recibimos al Espíritu Santo de esta forma hoy en día, pero sí tenemos el Espíritu Santo. Entonces, hay un solo bautismo, amiga. Ay, gracias, Carla. Está escribiendo en el chat, Efesios 4:6. Muy amable, amiga. Bien, bueno, excelentes preguntas. Estoy muy agradecida por las preguntas y tengo muchos recursos que puedo compartir con ustedes sobre el bautismo, pero también deseo animarles a seguir en la palabra, permanecer en la palabra, deja que la palabra habla. Si están luchando con el bautismo y qué significa, que siguen leyendo la palabra y deja que la palabra habla. Exactamente como estamos hoy día, ¿cierto? Hemos estudiado 4 textos nomás sobre el bautismo preguntando qué nos da el bautismo y la palabra nos ha contestado. Entonces, invito a ustedes a seguir en los cursos de nosotros, primero Dios, y también en la palabra de Dios. Bueno, amigas, vamos adelante. Un resumen de la clase de hoy. Gracias por la paciencia conmigo. La última parte es explicar cómo vivimos una vida en Cristo. Y ya lo hemos visto, ¿cierto? Solamente vamos a resumirlo. Ya sabemos que somos discípulos por la gracia de Dios. Entonces, si alguien pregunta, ¿eres un discípulo? Puedo decir sí, no por mí, no por mis méritos, pero sí soy discípulo por la gracia de Dios. También recordamos lo que hemos visto de la invitación de Jesús. Dice, ven, sígueme. Deseamos seguir a Cristo. No podemos hacerlo solo. Para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible, ¿cierto? Dios Jesús en su gracia nos llama a ser sus discípulos. Dice la palabra, ustedes no eligieron a mí, más bien yo los elegí. También hemos visto hoy día cómo permanecemos en Cristo. Tenemos el ejemplo de la vid, la palabra de Dios. Permanecemos en su palabra. Alimentamos de su palabra. Oremos que el Espíritu Santo nos guíe en su palabra. Estar en su palabra es estar conectado a la vida. También el bautismo es una forma de estar conectado a la vida. Entonces, podemos ver qué podemos hacer cada día, estar en la palabra de Dios, y también podemos descansar en lo que Cristo ya ha hecho, su obra de sacrificio en la cruz, y hemos recibido la conexión con Cristo por el bautismo, por su palabra también. Dios nos ama de tantas maneras. Entonces, cuando alguien o si alguien pregunta,
¿Eres un discípulo de Cristo? ¿Eres un discípulo de Dios? Ahorita tenemos la oportunidad de contestar de una forma que destaca la obra de Cristo y no la obra de nosotros. Puede llegar la tentación de decir, sí, soy discípulo porque hago eso, hago eso, hago eso, hago eso. Y en eso no estamos glorificando a Dios, ¿cierto? Entonces, cuando alguien pregunta, ¿eres discípulo de Dios? Tenemos la oportunidad de compartir con ellos la salvación, lo que Cristo ha hecho. Y por esas palabras, la fe, el Espíritu Santo obra, ¿cierto? La fe viene por escuchar, por oír y oír por la palabra. Entonces, que tomamos cada oportunidad de hablar sobre nosotros como discípulos, enfocando en la obra de Cristo. Y también vamos a ver hábitos de cómo podemos crecer como discípulas. Sí, claro que sí, pero vamos a recordar siempre que lo hacemos conectado a la vid. Aparte de la vid, no podemos hacer nada. Bueno, amigas queridas, con eso hemos terminado la lección de hoy, lección 2. Muchísimas gracias a todas. Y para el martes van a leer, por favor, Lucas 9, versículos 1 a 6. También versículo 10. Vamos a conversar sobre los discípulos, personas comunes, personas como nosotros, ¿cierto? Y Dios lo utilizó, les dio poder y también lo hace con nosotros. Entonces vamos a analizar los discípulos que estaban con Jesús en su ministerio en la tierra y también cómo Jesús obra en nosotros como discípulos hoy en día. También voy a compartir un video y algunas preguntas para poder reflexionar y responder. Bueno, amigas, terminamos en oración y si desean seguir conversando, podemos quedar aquí y conversar más, pero vamos a terminar en oración para que algunos de ustedes ya pueden ir y estar con sus familias. Bueno, oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que nos recuerda en Cristo somos tus discípulos, unidos a la vid verdadera. Sin Cristo nada podemos hacer. Pero en Él encontramos perdón, encontramos vida, encontramos la fuerza para dar fruto en el mundo. Gracias, Señor. Gracias por el bautismo, en el cual nos ha vestido con Cristo. Nos has asegurado de nuestra unión contigo. Ayúdanos a permanecer en tu amor, confiando en tu gracia y en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre Celestial, oramos como David en Salmo 76, cuando dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Señor, que nuestra vida sea un testimonio de tu gracia y que en todo lo que hagamos glorifiquemos tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos siempre. Amén. Amén y amén. Bueno, queridas hermanas, muchas gracias. Que descansen en la paz de Cristo y nos vemos el martes, primero Dios. Muchas Abrazo. gracias, hermana Liz. Buenas noches a todas. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones.